Hola, Sheikh. Assalamu ¿Cómo alaikum, están Sheikh. ustedes? Alaikum salam. Alhamdulillah. 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 ¿Todo está bien? Wahid. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah بالخير. Alhamdulillah. ¿Cómo está todo? ¿Todos están bien? Salam alaikum, Sheikh. بخير الحمد لله. ¿Cómo está el estudio? ¿Ya están animados para empezar, para avanzar más? Alhamdulillah. Sí. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qué bueno, me alegro escuchar esto. Sí. ¿Ya hicieron las tareas? Todavía no. Estoy Sí, en no, eso. Casi siempre. Ya, Sí, ok. alhamdulillah. Ya cuando estamos Yo hablando de la entiendo tarea, la algo tarea, no nos acaba. alhamdulillah. ¿Sí o Para no? hoy sí tenemos material, mashallah. Ya, esta vez están bordonados porque ya hubo un cambio en la clase o el horario de la clase. Por esta razón ya, inshallah, espero hasta el final del día miércoles que todos mandan las tareas, inshallah. Inshallah ya Rabbi. Inshallah. Entonces, ¿cómo podemos compartir esto? Un ratito para compartir la pantalla. Toca una consulta, por favor. No puedo compartir de la otra cuenta la pantalla. ¿Toca? Vamos a ver. Ya. Ahorita me dio la opción. La verdad no. Hay tres filas. No quiere compartir PowerPoint. Toca. Ya voy a compartir toda. ¿La pueden ver, hermanos? Sí, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sí, se ve. من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل Escucha mal. فلن تجد له مرشدا. Escucha mal. ¿Todo se escucha mal? Se escucha lejos. Sí, profesor, se escucha muy lejos y ruido de fondo. Intensidad. ¿Y ahorita es mejor? Mejor, Sheikh, así está bien. Ya. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar, y a quien Él desvía, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, el único, sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase de los derechos humanos. Supuestamente usted ya tenía que hacer la tarea de saber más o menos qué significa los derechos humanos en general. ¿Ya? Pero vamos a pasar este punto y vamos a hablar hoy día una entrada a los derechos humanos desde la perspectiva islámica. ¿Ya? Y los derechos, o de la introducción que vamos a tener, tiene dos pases principales, tiene dos reglas principales. Regla 1, ¿cómo hablamos? Se escucha muy lejos. Un ratito para poner los audios. ¿Y ahorita es mejor? Sí, alhamdulillah. ¿Ahorita es mejor? Sí, sí se escucha mejor. Sí, se escucha Se bien. escucha mejor. Ya, alhamdulillah. Sí, sí, alhamdulillah, está bien. Ya. Antes de empezar, las reglas que es como son, o son como una introducción a los derechos humanos, me gustaría recordarles con las características que nosotros hablamos la vez pasada. ¿Alguien recuerda? Las características que tenemos que darnos en cuenta cuando estamos hablando acerca de los derechos humanos. ¿Alguien recuerda? Uno estudian. Mashallah. Ya, hermana Celeste, por favor. Assalamu alaikum. Mencionaba la vez anterior que contamos Sí. con el Sagrado Corán, llevando un estilo de vida aplicado a la enseñanza del Sagrado Corán, y también que es la palabra de Dios. La número 2, Perfecto, la pero sunna del una profeta Muhammad. característica nada más, hermano. Una característica perfecto. nada más. Ya. Perfecto. Ya, el Corán. ¿Y qué más, hermanos? ¿Ya? La sunna. Sunna. Sí, pero una La sunna. explicación. Ana, por favor. La sunna, que fue revelada por una fuente principal de la legislación del Islam, fue lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos vino a enseñar con su sunna, con su vida, enseñándolo el comportamiento de cada uno. Sí, está bien. ¿Y qué más, hermanos? La Sharia. Claudia, por favor. El consenso de los sabios. Ya, ¿qué más? Explicación del Corán. Explicación del Corán es parte del Corán, hermano. La interpretación de los Sahaba. Está bien, excelente. ¿Qué más? Ya, ¿quién escribió en el chat? No, hermano. El último no más. Al-Qiyas no es parte de aquí. Pero lo que quiero decirles, todas estas características, nosotros ponemos una regla principal. ¿Recuerdan cuál era la regla? Que todo derecho tiene su límite, ¿no? Sí. El resto de la regla. Y que si no cumple con la Sharia se tiene que rechazar. Excelente. Entonces, nosotros rechazamos cualquier derecho humano en general que contradiga con con el Corán o el Sunnah, el consenso de los Ummah o el Ulama, y los pases principales que nosotros tenemos en el Islam.
Hoy, inshallah, vamos a hablar acerca de una introducción a los derechos humanos desde la perspectiva islámica. ¿Ya? Tenemos dos reglas principales en esta introducción. Que el Sagrado Corán, como los comenté la vez pasada, es nuestra última revelación como musulmanes, que Allah subhanahu wa ta'ala envió a toda la humanidad. Y este sagrado o este libro contiene todos los detalles como nosotros queremos. ¿Sí? Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, por favor, cierren el micrófono, hermanos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, no hemos descuidado nada en nuestro registro. En otra traducción también, no hemos omitido nada en el libro. Entonces, ¿qué quiere decir Disculpe, esta? Sheikh, se escuchó intercortado. ¿Todos ustedes se escuchan aquí, hermanos? No, yo le escucho bien, Sheikh. Escucha bien, Sheikh. Sí, yo escucho bien también. Sí, sí, bien. Entonces, Sí, el yo problema escucho- es... Yo escucho ¿dónde bien, usted, pero hermana? alguien tiene un micrófono Sí, tiene abierto su y se micrófono escucha. abierto. Ese es el problema. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, no hemos descuidado nada en nuestro registro. ¿Qué entiende aquí, hermanos? ¿Qué podemos entender de esta área? Que todos los detalles han sido bien registrados dentro del Corán, que Bien, nada se ha bien. dejado por ¿Qué fuera. más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que Que todo Allah lo subhanahu wa que ta'ala, haya, tanto en el pasado, presente y futuro, todo está escrito en el Corán. Sí. Nosotros podemos decir en general que este libro o estas leyes que hay en este libro son hábitos o son adecuados a cada momento, a cada pueblo, a cada gente, porque viene de Allah subhanahu wa ta'ala. No fue escrito por Muhammad o por un ser humano. Eso fue enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro creador y sabe lo mejor para nosotros. Y sabe lo que es dañino para nosotros. Por esta razón nos mandó estas reglas. ¿Ya? ¿Entienden este punto? Pero eso no significa que el Corán tiene que indicar los mínimos detalles. ¿Entienden? Pero tiene todas las reglas en general para cada aspecto de la vida. Por ejemplo, el Sunnah vino a aclarar, exacto, hermano, el Sunnah vino a aclarar algunas partes que están en el Corán no tan claros. ¿Alguien puede darme un ejemplo? ¿Alguien puede darme un ejemplo? Que el Sunnah aclaró algunas partes del Corán no están tan claros. La forma de oración. Por ejemplo, la oración. La oración, excelente. ¿Cómo hacer el ¿Qué gurú? más? No tanto, porque en el Corán también mencionó los detalles del wudu. Voy a decir el ayuno. El hajj. ¿Sí? Y algunas formas de pagar el zakat. Entonces, el Sunnah vino a aclarar algunos detalles que no están tan aclarados. Pero lo que quiero decir a ustedes que el libro del Corán es nuestra guía, y esta guía es adecuada para los musulmanes en cada momento, en cada era, en cada pueblo y para cada persona en esta tierra. ¿Ya? Entonces tenemos que aceptar todas las reglas mencionadas en el Corán, porque no podemos ser musulmanes correctamente sin querer en el Sagrado Corán y las reglas que hay en el Sagrado Corán y seguir todo esto. La segunda regla que nosotros tenemos hoy día, el Islam dio origen a los derechos humanos. ¿Acaso
que el Islam, quien empezó dando, originó los derechos humanos. Sí, hermanos. El Islam es la primera religión que habló acerca de los derechos humanos. Y el Islam nos indicó por el respeto a la autoestima humana, ya tenemos reglas para respetar, o es obligatorio respetarlas. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, y ornado a los hijos de Adán, y le he facilitado los medios para transitar por la tierra o por la mar. El resto de la ayah. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dio el honor por ser humano. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, que nuestro creador, puso las reglas para respetar los derechos humanos. Entonces, podemos decir claramente que el Islam es la primera religión que habla acerca de los derechos humanos. Los otros, o las otras religiones, no tenemos una evidencia que hablaron acerca de los derechos humanos. ¿Alguien tiene una evidencia? La práctica, Sheikh. ¿Alguien tiene una evidencia que las otras religiones, la práctica de qué? La práctica de enterrar, por ejemplo, el Wa'd al-Banat en la Jahiliya, cuando a la llegada del Islam ha ahorrado y dado la importancia de la vida en sí al ser humano y al No, pero musulmán. estoy hablando, hermano, mi pregunta es, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos actualmente que hay otra religión antes del Islam habló acerca de los derechos humanos? No tenemos una evidencia, pero el Corán claramente habló acerca de los derechos humanos y cómo proteger estos derechos y cómo podemos aplicar estos derechos. ¿Ya, hermanos? Entonces, las dos reglas que nosotros tenemos, que el Corán es nuestro dustur, es nuestra guía, es el último revelado de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala nos indicó que tiene todas las reglas que nosotros queremos. Pero eso tampoco no significa que tiene que tener las mínimas detalles. Pero la Sunna también explica muchas partes del Sagrado Corán. La segunda base que nosotros tenemos, o la segunda regla que nosotros tenemos, que el Islam es la primera religión que habló y fijó y se reconoció los derechos humanos para toda la humanidad. No solamente para los musulmanes, para no musulmanes y musulmanes. ¿Ya, queridos hermanos? Pero actualmente el Islam sufre un ataque de las organizaciones de los derechos humanos. ¿Y acaso este ataque es justificado? ¿O por qué tenemos este ataque actualmente? ¿Podemos compartir un poquito con ustedes? ¿Alguien sabe? Sí. Alaikum salam, hermanos. ¿Me escuchan? Ya le escucho bien, hermano. Por los grupos radicales. Ok, está bien. Salam alaikum. Hablan directamente, hermanos. Hermanos, por favor, cuando un hermano termina, el otro hermano o la otra hermana puede empezar en sí. Salam alaikum. Pienso que es por la desinformación que existe acerca del Islam. Es decir, por ejemplo, hay mucha desinformación acerca de lo que es la diferencia entre cultura y lo que es la religión. Bien, ¿alguien más? Check, porque los postulados del Islam van en contra de los postulados del sistema social actual, y eso pues hay grupos de intereses económicos ahí y políticos que quieren opacar al Islam. Excelente, ¿qué más? Las malas prácticas de algunos musulmanes en ciertos países que, bueno, hacen que muy bien, hermano. vean el Islam de una manera agresiva cuando no lo es. La corrupción. La corrupción. Ya, exacto. Hay muchos tipos de corrupción, muchos tipos de corrupción, hermana. Eso está bien. ¿Qué más? Intereses individuales políticos. Excelente. ¿Qué más? Los medios de comunicación. Puede ser también. Muy bien. ¿Qué más? Assalamu alaikum. También se podría decir porque
los sistemas legales de justicia que se imparten en cada país contravienen por ejemplo, a lo determinado en el Islam, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en México está permitido lo que es la usura, ¿no? Pero más sin embargo el Islam lo prohíbe. Bien, entonces, pero hay otra pregunta aquí, hermanos. ¿Acaso estas organizaciones de los derechos humanos son organizaciones justas en todas las situaciones que pasa al favor a los musulmanes o contra los musulmanes? No. Entonces, lo que está pasando actualmente en Palestina, podemos justificar que estas organizaciones están defendiendo los derechos de los musulmanes que están en Palestina, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Yemen. ¿Eso todo está justificado? No. Ok. Entonces, Pero Sheikh, ¿acaso? también, Ya, hermano. sí, también hay una cosa de, si vamos a llevar por lo que llaman de la Organización de los Derechos Humanos, vamos a encontrar en el Islam hay muchas prácticas, muchas cosas que van en contra de esos principios, de la libertad, digamos, sexual, la libertad económica, de la usura, como dijeron algunos hermanos, de las prácticas en sí, el Islam es como algo pisado de practicar para ellos o de aceptarlo. Y saben que muchas cosas en lo que ellos llaman de esos derechos humanos, entre comillas, no contradicen la enseñanza del Islam y saben que los musulmanes lo van a rechazar. Entonces también ese lado yo creo que... Muy buena nota, hermano, muy buena nota. Entonces, en ese Chef, sentido... y también, Sí, bueno, hermano, yo quería dígame. agregar que parte de digamos, esta oposición hacia lo que es la Sharia por parte de los derechos humanos es que también en la Sharia se encuentran sentencias para ciertas cosas que no son permitidas en el Islam. Entonces, por ejemplo, el ladrón, el que le cortan la mano, pero para eso es también el desconocimiento de ¿qué debe cumplir la persona para llegar a ese castigo? O cosas así, pues. Por ejemplo, el fornicador, estas cosas, ellos van en contra de lo que son estas sentencias, entonces creo que por esto también hay mucho choque. Ya, pero no conocen la sabiduría. Si me permite una... Sí, hermano, ya, lo escucho, hermano. Sí, de lo que estoy escuchando de los hermanos veo una contraposición entre lo que se entiende como derecho humano en general, que está enfocado sobre los derechos de las personas sin tener en cuenta lo que tiene el Islam en cuenta, que es lo que Alá dice que son los derechos de las personas. O sea, el aspecto espiritual relacionado con los derechos humanos que tiene el Islam, mientras los derechos humanos en general solamente están abocados a lo que son los derechos como individuos sin tener en cuenta las enseñanzas de Alá. Excelente. Iba a hablar en este punto, hermana, o esta parte, en una parte de la clase, inshallah, pero muy buena nota también. Entonces, queridos hermanos, lo que quiero decir que acerca de estas organizaciones que llaman organizaciones defensores de los derechos humanos, lastimosamente en algunas situaciones tienen dos balances con algunas personas y utilizan una balanza específica, otras personas otra balanza específica. Entonces, lo que es decir que contra los musulmanes son muy agresivos y cuando pasa algo a los musulmanes quedan calladitos y no hablan. Y saben bien que el Islam es la única religión actualmente que uno de sus principios es defender los derechos humanos. Entonces, en el Islam tenemos muchas enseñanzas cómo podemos tratar a los no musulmanes, cómo podemos tratar a los animales, cómo podemos tratar a los enemigos en la guerra, cómo podemos tratar a las personas refugiadas
que no son musulmanes en nuestras tierras musulmanas. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir, cuando las organizaciones de los derechos humanos están o son injustas, ¿cómo van a aplicar estas leyes? El juez siempre tiene que ser justo para que la gente le escuche su palabra. ¿Ya, hermanos? Entonces, tenemos que aclarar algunas cosas importantes. El Islam llama a proteger a los 5 objetivos principales. ¿Cuáles son estos 5 objetivos? Estos 5 objetivos principales. Ana. Ay, disculpa, Salam Aleikum. Sheikh, es que yo quería complementar una parte. La religión, Sheikh. Una parte donde dice las organizaciones. Islam, las organizaciones como ACLUR. Ajá. Ya, el Islam llama a proteger los 5 objetivos principales. ¿Cuáles son estos 5 objetivos principales que tenemos en el Islam? Sheikh, salam aleikum. Tengo entendido que son 5. La religión, la persona, la descendencia, el intelecto y los bienes. O sea, el din, el nas, el nasab, el akhl y el mal. Excelente, excelente, hermano. Entonces, los 5 objetivos principales del Islam es proteger la vida, proteger la religión, proteger el honor, proteger la mente y proteger los bienes. Entonces, si vamos a hablar a cada uno tiene muchos derechos. Cada uno tiene muchos derechos de los derechos humanos. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, en este sentido, lo que queremos decir que el Islam formó estos objetivos, o sea, 5 objetivos principales para servir a los derechos humanos. ¿Ya? Ya, los 5 objetivos, hermano o hermana, proteger la vida. El Islam siempre llama a proteger la vida, llama a proteger la religión, llama a proteger el honor, llama a proteger la mente, llama a proteger los bienes. Más bien que Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo un hadith auténtico, dijo, quien muera defendiendo algo de estos 5 objetivos en el Islam, muera como shahid, mártir. Entonces, si alguien muera defendiendo su vida o la vida de su familia, o su honor, o su religión, o su mente, o sus bienes, inshallah muere como shahid. ¿Entiendes, hermanos? Entonces, aquí, estos 5 objetivos principales, podemos poner todos los derechos humanos abajo de estos 5 objetivos principales que tenemos en Islam. Pero también tenemos 2 bases principales de los derechos humanos en general. ¿Alguien sabe cuáles son estas 2 bases? Los bases. El Corán y la Sunna. La ley divina. ¿Corán y la Sunna? El Corán y la No, Sunna. No. Estoy hablando como 2 morales, 2 características. La vida y la libertad. Proteger la fe. ¿Quién dijo? Repite, hermano. La vida y la libertad. La libertad, la vida no. Proteger la fe y la religión. No. Ya, para ahorrar el tiempo, es la libertad y la justicia. Libertad Sin y la justicia. libertad y la justicia no tenemos derechos humanos. ¿Sí o no? Pero, ¿acaso el Islam habló acerca de la libertad y la justicia? ¿Acaso el Islam habló acerca de la libertad y decir o aconsejar a las personas cuando están haciendo algo mal? Sí. Sí, Ángela. Evidencia. Yo estoy hablando, no podemos decir sí sin evidencias. Sí dijo en alguno de esos, en algún hadiz, perdón, que no recuerdo cuál es exactamente, pero el significado. Sí
si no corregimos a nuestro hermano, nosotros, y sabemos que nuestro hermano está haciendo algo mal, nosotros también vamos a pecar acerca de lo que está haciendo nuestro hermano. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico, man ra'a minkum munkara, quien vea de ustedes un munkar, una cosa no es buena, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rechazar. ¿Cómo es la manera de rechazar esto? De cambiarlo. ¿De cambiarlo cómo? Con tres maneras. Puede cambiarlo Con con la la lengua, mano, con la boca o con el corazón. Con la Con el- boca, con y el con el corazón. corazón. ¿Cómo es con la mano? ¿Cómo es con la mano? Impedirlo, Sheikh. Físicamente impedir lo malo. Impedir esto, exacto, pero con una manera que no causamos un problema más grave. Ya. Entonces, ¿con la lengua? ¿Cómo con la lengua? Hablando, ¿no? con el Diciendo. consejo y con la consejo, aconsejando. prohibición. con el Con el consejo. consejo. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el sagrado Corán, wal asr, juro por el tiempo, que el ser humano está en la pérdida, excepto los que están aconsejando mutuamente, los creyentes que están aconsejando mutuamente. ¿Con qué? Con la paciencia o con el bien. Con la verdad. Con la verdad. Entonces, queridos hermanos, eso es una manera clara de la libertad. Entonces, ya puedes opinar en algo que no te gusta, con una manera correcta. Otra cosa, acerca de la libertad, el Islam es la única religión que podemos aclarar que defendió, que estaba defendiendo el derecho de ser libre. En el Islam, el kafarat, la primera opción es liberar un esclavo. ¿Sí o no? ¿Saben qué significa kafarat, hermanos, en español? Cafarat, sí. El Es kafarat. pagar por... El pase, es no pagar creyente. en cambio. ¿Ya? Incredulidad. Es pago de... No. Es pago Cuando de... uno una tiene que persona- tener una compensación por una falta que uno tuvo, por ejemplo, cuando Bien, se hermano. tienen relaciones sexuales en Ramadán, Exacto. o algo así. Y cuando alguien jura por Dios y no cumple, Correcto. kafarat yamin, es expiación. Expiación, ¿ya? Por favor, ¿puedes repetir el término? El término, Expiación. no, en árabe. Al-kafarat. Y Alcafarat. al-kafarat. Alcafarat. ¿Y en español? Expiación. Expiación, ya. Entonces, por ejemplo, cuando alguien jura por Dios y no puede cumplir lo que juró, entonces tiene que pagar una expiación. La primera opción que tiene que hacer, liberar un esclavo. ¿Ya? Por ejemplo, Ya, ya. eso es, en otro caso, por ejemplo, en Ramadán, cuando la persona, el esposo, tenga una relación íntima con su mujer en el horario del ayuno, entonces tiene que tener una expiación. ¿Cuál es la primera opción de esta expiación? Es liberar a un esclavo. ¿Entienden, hermanos? Sí. Y también, cuando un hombre, en el caso famoso, que cuando el hombre diga a su mujer que eres como mi madre, Como la espalda de en la el madre. sentido que no quiere tocarle íntimamente. ¿Qué dijo, hermana, perdón? Que es como la espalda de su madre, un insulto. Exacto, exacto. Entonces, si él quiere regresar en eso, no divorciar a la mujer, entonces la primera opción para él tiene que liberar a un esclavo. Todo esto es una forma que el Islam respeta la libertad y más bien buscaba desde el inicio liberar a los esclavos. Entonces, el Islam siempre estaba defendiendo a la libertad. Es la primera base de los derechos humanos. ¿Ya? Sheikh,
Disculpa, Sí, hermano. por el tema de la libertad se entra en el aya, la ikraha fi din, no hay, no sé cómo se dice en español, Por حرية supuesto, no hay المعتقد. una obligación, obligación, no hay como obligar a la gente a escoger la religión, por supuesto. ¿Ya? Pero lo que queremos, hermanos, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, no eran musulmanes antes, o regresaron al Islam hace tiempo. Pero quiero preguntarles, ¿acaso el sheikh o el imam o la persona que les aconsejó, les habló acerca del Islam, les obligó a abrazar el Islam o regresar al Islam? No. Tal vez tenía una espada, estaba corriendo atrás de ustedes. ¿Abrazan el Islam ahorita o van a... No. Entonces, otra pregunta, ¿alguien les obligó a entrar a la universidad? ¿A estudiar en la universidad? No. Queremos aprender, recibir Ya. conocimiento. Alhamdulillah. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir, por supuesto, el Islam siempre estaba defendiendo la libertad del ser humano. Este principio es la primera base de los bases de los derechos humanos. Si ustedes hicieron o investigaron bien acerca de la tarea, van a saber que los dos bases principales o los principios de los derechos humanos son la libertad y la justicia. Y vamos a ver la otra base, la justicia, perdón. ¿Acaso el Islam no habló acerca de la justicia? Tenemos en el Sagrado Corán montones de ayas que están hablando acerca de la justicia y castigos o el castigo a las personas injustas. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, aconsejando a los creyentes, oh creyentes, sean justos. En muchas ayas, en Surat al-An'am y Surat al-Nisa, y Surat al-Ma'idah, perdón, Surat al-Ma'idah y Surat al-Nisa. En algunas partes dijo, oh creyentes, sean justos. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, hemos enviado los mensajeros, enviamos el libro y la balanza para que sean justos entre la gente. Por favor, hermano, apaga su micrófono, por favor. ¿Puede repetir, por favor, Che? Sí, porque la voz se aleja. La Allah voz se subhanahu wa aleja ta'ala un poco. dijo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, hemos enviado los mensajeros con el libro y la balanza para que sean justos entre la gente. ¿Ya? Y Allah subhanahu wa ta'ala también habló en el Sagrado Corán acerca de la injusticia y dijo, y quien sea injusto con los demás tendrá un castigo severo. ¿Entienden, hermanos? Sí. Ya. Y también Allah subhanahu wa ta'ala habló acerca del castigo para los injustos en el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, preparamos fuego severo para los injustos y para que sufran bastante por esta castigo. Entonces, queridos hermanos, y también la injusticia es un pecado, no es perdonable en el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, imperdonable en el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, este día quiere decir el día del juicio final, los injustos no vale su perdón. Los injustos no vale su perdón, su arrepentimiento. Y tendrán el castigo y la, ¿cómo se llama? Al-la'na. ¿Cómo se dice al-la'na? Lana. Maldición. Al-la'na quiere decir maldición, perdón, la maldición. ¿Ya?
Y también Allah subhanahu wa ta'ala dijo también en el Sagrado Corán, quien realiza una injusticia y acusa a una persona honesta con esta injusticia, tendrá un castigo severo. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, si vamos a hablar acerca de la injusticia y la verdad en el Islam, vamos a encontrar muchas ayas que está hablando acerca de estos pasos principales, estos principios en el Islam. Y en el Sunnah, en los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos muchas evidencias. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith que fue narrado de Jabir ibn Abdullah, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: tengan cuidado de la injusticia, porque la injusticia en el día del juicio final es zulumat. Zulumat es algo decir oscuridad en el día del juicio final. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando realizaba un convenio con las personas que no son musulmanes para que puedan vivir en paz junto con los musulmanes, prohibió tocar o matar un muahid. El muahid es la persona que no es musulmán y vive bajo o en la tierra de los musulmanes. ¿Ya? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién mata a un muahid, una persona que ya tiene la autorización de vivir, una persona no musulmana tiene la autorización de vivir en la tierra de los musulmanes, no va a tener, no va a ver el paraíso, no va a tener el olor del paraíso en el día del juicio final. ¿Entienden esto? Entonces, eso con no musulmanes, eso con las personas que no son musulmanas. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló acerca de la justicia entre la gente, sean musulmanes o no musulmanes. Hasta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló también acerca de la justicia entre los animales. ¿Alguien tiene la evidencia? ¿Alguien sabe el hadith? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en hadith auténtico. Sí, hermana, lo escucho. La historia de la mujer que entró al paraíso por el maltrato del no me acuerdo si es el perro de un gato. Sí, la mujer que irá al infierno por haber dejado encerrado una gata. Estoy hablando ahorita la justicia entre los animales mismos. ¿Acaso el Islam habló acerca de esto? Sí, el Islam habló acerca de esto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico: en el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala va a poner una justicia o un juzgamiento entre dos cabras que estaban peleando. Entonces, este hadith está en el libro de Muslim. Sí, y le voy a mostrar al grupo este hadith. Ya, hermano. Hermana, el hadith que Allah subhanahu wa ta'ala va a juzgar o va a poner justicia entre dos cabras que estaban peleando. Que como va a tener, ¿cómo se llama? El derecho para la parte que sufrió. ¿Entienden este hadith o no entienden? ¿Les explico otra vez? Les explico otra vez, ya. Que Allah subhanahu wa ta'ala, porque es justo, va a garantizar la justicia para entre dos cabras. Una golpeó a otra cabra. La cabra fuerte golpeó la cabra fuerte, o la cabra que tenía, ¿cómo se llama? Estos cachos. Golpeó a una cabra cuernos que golpeó a una cabra que no tenía cuerno. Entonces el Islam siempre llama a la justicia. Y también algo importante que el Islam llamó
o la religión del Islam llamó el shirk, asociar otro con Dios, como una injusticia. Entonces, ¿pero qué tiene esto con los derechos humanos? ¿Alguien puede darme una explicación? Porque ya no tenemos solamente 10 minutos. Salam alaikum. Sí, hermana. El derecho de Alá con sus siervos es que los siervos le adoren solamente a Él y que no se le asocie con otra deidad, teniendo Excelente. también el pleno conocimiento que Él es el creador y que Él es la majestad y que Él es quien le pertenece todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, incluso en el decreto divino de lo bueno y lo malo también. Excelente, pero quiero una explicación acerca del derecho humano. ¿Sabe cuál es la explicación? Que es una justicia contra nosotros mismos. Porque nosotros estamos exponiendo a nosotros a un castigo severo. Por ejemplo, le explico. ¿Acaso los humanos dan la autorización a una persona sana que consuma drogas? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a afectar. Porque se está dañando y la indica Se daña a sí mismo. Ni física Sí, ni entonces, espiritualmente nuestro cuerpo. la persona va a sufrir por este consumo. Sí, entonces, nosotros vamos a sufrir también por asociar otros con Dios. Entonces, el Islam está protegiendo a nosotros del shirk, de asociar otro con Dios, para no tener castigo en el día del juicio final. Entonces, eso es la justicia y la misericordia del Islam. Y también, siempre el Islam llama a esta gente que tienen que proteger a los derechos de los otros, los demás. Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Sagrado Corán, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, que tiene ver entre ustedes una nación. ¿Qué tiene que hacer esta nación? ¿Eh? ¿Alguien sabe esta área? يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف en español, hermano. Que Perdón, siempre haya entre ustedes un grupo que invita al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Estos serán ¿cómo se llama? Los querientes, o los piadosos. Exacto. Los bienaventurados. Entonces, exacto, hermano. Entonces, lo que quiero decirles es que siempre Islam llamó a la gente para que sean como defensores de los derechos humanos. Cuando yo siento que soy musulmán y tengo que defender y tengo que aconsejar a la gente que alejan lo malo y hacen lo bueno, ¿qué se llama esto? Defensor de los derechos humanos. Indícanme una religión que está hablando acerca de esto. Ninguna religión. Casi ninguna religión que habla acerca de esto. Entonces, lo que quiero decir, nosotros estamos adelante de una religión fue enviada por Dios, fue revelada por Dios. No una religión hecha por un ser humano. Una religión fue cambiada por unas personas buscando sus beneficios. No estamos adelante de unos derechos o unas leyes hechos por un humano. Siempre las leyes hechas por un humano tienen un beneficio personal. Pero estamos adelante o estamos ante una religión completa hecha por Allah subhanahu wa ta'ala.
¿Ya, hermanos? Entonces, en ese sentido, yo quiero terminar la clase de hoy a 2 puntos importantes. El primer punto, que Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro creador. Y Allah subhanahu wa ta'ala crió a todos los seres humanos y crió al resto del mundo. Y Allah subhanahu wa ta'ala es justo. Y sabe lo que es mejor para nosotros. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final será nuestro o quien va a juzgarnos por todas nuestras obras. Y Allah subhanahu wa ta'ala el sagrado Corán para que sean las leyes que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala aceptó el Islam para que sea nuestro estilo de vida. Y todos los derechos con los derechos humanos con nuestros mismos o con los demás están respetadas en las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Entienden? Y no se olviden que Allah subhanahu wa ta'ala sabe y conoce a todos nosotros, nuestras intenciones y nuestros actos. Y es el único quien va a juzgarnos en el día del juicio final. ¿Ya? Entonces, no tenemos que aceptar leyes hechas por ser humano y dejar las leyes hechas por Dios, nuestro Creador. ¿Ya? Porque algunas de estas leyes, por supuesto, está contra a nuestra religión. Y el segundo punto importante, que las personas que están defendiendo a esto que llaman derechos humanos o estas organizaciones de los derechos humanos, ellos no saben todas las formas de la injusticia, excepto la forma de la injusticia contra los seres humanos únicamente. ¿Entienden, hermanos? Y la verdad, en el Islam tenemos 3 formas de la injusticia. ¿Cuáles son estas 3 formas de la injusticia? La injusticia contra la persona misma, la injusticia contra Dios, la injusticia contra los demás o los seres humanos. Pero estas organizaciones, estas defensoras de los derechos humanos solamente hablan acerca de la injusticia contra los demás. Y olvidaron estas 2. ¿Cómo puedo permitir en algunos países que puedo suicidarme por una enfermedad? ¿Cómo puedo esto? ¿Cómo se puede en un país? Exacto, hermano. ¿Cómo se puede en un país ignorar y no respetar las otras religiones por ser ateo? Su derecho a ser ateo en un país, pero no le da el derecho a insultar y criticar las otras religiones o las personas que son creyentes. Entonces, estas organizaciones lastimosamente enfocaron en un solo tipo de los tipos de la injusticia.
y olvidaron el resto. Y hermanos, 2 minutos para las preguntas. Sheikh, para confirmar el hadith al-Qudsi que dice, oh siervos, se he prohibido para mí la injusticia y la hice prohibida para ustedes, ¿es auténtico? Este hadith sí, por supuesto, es auténtico. Sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Algunas preguntas? ¿O ya todo estaba claro? Sheikh, salam alaikum. Ya. Ahí se ha quedado, hermano Carlos. En el Islam los tributos están prohibidos, ¿no? ¿Qué es tributos? Tributos, impuestos. Tenemos en el Islam el sistema, no podemos decir que es prohibido porque tenemos, así, de una, no podemos decir es prohibido. Pero lo que quiero decir, nosotros tenemos en el Islam algo que se llama el zakat. Y como Allah subhanahu wa ta'ala sabe su creación, nos obligó a pagar el zakat. Pero el zakat obligatorio es diferente de lo que es impuestos. Como dijo el hermano, es el derecho del pobre. Por ejemplo, una hermana. Por ejemplo, ¿cómo quedan los musulmanes? Los musulmanes que, por ejemplo, viven en países donde hay que pagar impuestos. Exacto, hermano. Ahorita como musulmanes, porque nosotros tenemos que respetar las leyes en el país donde vivimos, porque nosotros recibimos derechos de esos países. Por ejemplo, ¿usted dónde está viviendo, hermano? ¿En Venezuela? Venezuela, correcto. Sí. Entonces, hermano, usted está viviendo allá, usted ya reciba algunos derechos por pagar estos impuestos. Entonces, el Islam no obliga, el Islam aconseja a los musulmanes que están viviendo en esos países que respeten estas leyes porque ellos están recibiendo algunos derechos en cambio de esas leyes. Estos impuestos que está pagando. Jazakallahu khairan. Wayakum, hermano. La última pregunta. Ya, alhamdulillah, no tienen preguntas, entonces todo estaba claro. Entonces, inshallah, acerca de la estrella, van a encontrarla, inshallah, en el website, en la plataforma, y en la plataforma, inshallah, el día de mañana, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, esperando, inshallah, y también la tarea de la clase pasada está en la plataforma. Ojalá que ya terminen antes del día miércoles, inshallah. O hasta el día miércoles, inshallah. Ya hasala khair. Jazakumullah khair. As-sahar. Barakallahu fik. Wa iyyakum, hermana. Barakallahu fik. Del anticristo no. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El anticristo dice, el anticristo. Alaikum.